24 de marzo de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El tartamudo elocuente. En el siglo IV antes de Cristo fue muy famoso un tartamudo nacido en Atenas, en Grecia, quien tenía grandes aspiraciones en su vida. Quedó huérfano cuando apenas tenía 7 años de edad. Su padre le dejó un buen patrimonio, pero sus tutores se apropiaron de buena parte de sus riquezas y lo poco que quedaba lo administraron mal. Llegó un momento en que no había dinero ni para cancelar los honorarios de los maestros de este niño llamado Demóstenes. A medida que fue creciendo, comenzó a escuchar a los oradores y filósofos de la época. Cuando tenía 16 años, tuvo la oportunidad de asistir a una sesión judicial donde Calístrato, un orador reconocido, ganó un pleito muy importante, lo cual llevó a Demóstenes a decidirse por el arte de la oratoria. Pero, según el historiador Plutarco de Queronea, del siglo I antes de Cristo, Demóstenes tenía una gran debilidad en su voz. Se le dificultaba la respiración, pronunciaba de manera extraña las palabras y tartamudeaba permanentemente. Cuando tuvo la primera oportunidad de intervenir en una asamblea popular, preparó muy bien su discurso. A los pocos minutos de haber iniciado su exposición, comenzó a ser interrumpido por algunos de los asistentes que le decían: habla más fuerte y más claro, por favor. ¿Para qué nos repites varias veces la misma frase? Pon más aire en tus pulmones. El nerviosismo que se apoderó de Demóstenes fue tan grande que comenzó a tartamudear con más intensidad y prefirió abandonar el escenario entre los abucheos de algunos de los participantes sin haber logrado concluir su discurso. El mismo Demóstenes cuenta, cuando ya era mayor, que un anciano que estaba presente y conoció a su padre, lo animó a continuar en su propósito. Más importante que tu lengua es tu voluntad, le decía. Lucha contra tus defectos, insiste, ten paciencia y tendrás éxito. Demóstenes, un muchacho disciplinado y con deseos de superación, se levantaba temprano y caminaba hacia los cerros cercanos y comenzaba a ejercitar su voz, gritando con tono fuerte y con una pronunciación cada vez más clara el discurso que estaba preparando para su siguiente intervención en la Asamblea Popular. Cuando caminaba por la playa, se colocaba algunas piedrecillas en la boca para vencer la traba de su lengua, y al regresar a casa, se colocaba frente a un espejo para mejorar su postura, sus ademanes y sus expresiones faciales. Cuando se volvió a presentar en la Asamblea Popular, fue ovacionado por los participantes por su sabiduría, elocuencia, seguridad, buena dicción y por sus ademanes que a algunos les parecieron muy teatrales, pero que fueron muy convincentes. En la época de Jesús, la tartamudez era considerada la obra de un espíritu maligno, y por eso en el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículos 14 a 23, que la iglesia nos presenta hoy, el maestro ayudó a un joven para que recobrara la seguridad en sí mismo y se le desatara la lengua. Cuando esto sucedió, la multitud quedó maravillada. Los fariseos, en cambio, que estaban allí, murmuraban diciendo: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Jesús les dijo: ¿y sus hijos
cuando expulsan demonios con el poder de quien lo hacen. Y terminó diciéndoles, si yo arrojo los demonios, lo hago con el poder del Padre. Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. En el texto del profeta Jeremías, capítulo 7, versículos 23 a 28, se nos habla del pueblo de Israel que se había vuelto sordo a la palabra de Dios y mudo para responder a la misericordia divina. Dice Dios por medio del profeta, ellos no escucharon ni prestaron oído a la palabra, caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda. Y termina diciéndole al profeta, tú les dirás todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, pero no te responderán. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Estos textos están dirigidos a cada uno de nosotros, porque muchas veces le damos la espalda a Dios y nos quedamos mudos frente al llamamiento que el Señor nos hace de convertir nuestro corazón a su amor y a su misericordia. Si somos tartamudos como Demóstenes, tenemos que desatar nuestra lengua para cantar las maravillas de Dios y defender los valores del Evangelio que Jesús nos ha regalado. Una pregunta para compartir en familia. ¿En qué momento de tu vida te has quedado mudo cuando debieras hablar para defender una causa justa? Unámonos a esta oración a María, la Madre de la Palabra. María, Madre de la Palabra, eres dichosa porque tienes fe, porque has creído y has acogido en tu propio seno al Verbo de Dios para entregarlo al mundo. Por eso tu prima Santa Isabel te decía, dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Jesús nos muestra el secreto de la verdadera alegría. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y así nos muestra tu verdadera grandeza, Madre del Verbo encarnado, abriéndonos la posibilidad de participar de la dicha que nace de la palabra acogida y de su puesta en práctica. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.